Hola a todos, en una nueva semana de estudios bíblicos y tomando como referencia la carta a los romanos, que es la cual estamos estudiando en forma sistemática. Hemos estado leyendo ya Romanos del capítulo 1 al capítulo 9, en el cual estamos en este tiempo. Te invito ahí donde tú estás a prepararte, a darte un tiempo, a escuchar, a reflexionar estas verdades, a tomar una Biblia o simplemente bajar la aplicación ahí en tu teléfono smartphone y revisar conmigo, leer conmigo y estudiar conmigo este fabuloso libro que es la Carta a los Romanos, el más importante de todos los libros del Nuevo Testamento. Y Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Recordemos que Pablo, el hombre más preparado del mundo antiguo, fue usado por Dios para comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces te invito ahí a abrir tu Biblia en el capítulo 9 de Romanos, verso 19 al verso 33. Que esta es la segunda parte ya del capítulo 9, el cual estamos estudiando hace ya una semana. Hoy cerramos ya el capítulo 9, para luego invitarte también a estudiar el capítulo 10 hasta terminar el libro de Romanos. Y quiero comenzar con una pregunta, este estudio de hoy. Quizás tú te preguntarás, o muchos se preguntarán, ¿qué pasó con las promesas que Dios hizo a los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que ellos eran los patriarcas. Entonces debemos de recordar también de que Dios eligió a un pueblo, el judío. Hablamos en el estudio pasado, la primera parte de Romanos 9, que Dios en forma soberana eligió a un pueblo, y este pueblo es el judío. Dentro de todos los pueblos de la tierra, Dios eligió al pueblo judío. Y también debemos de recordar, para así tomar el hilo en cuanto a lo que estamos hablando hoy, que las promesas de Dios son inmutables, o sea, no cambian. No cambian. Algunas verdades absolutas que debes de saber en cuanto a Dios. A los que escuchan por primera vez este estudio, estamos estudiando Romanos en su totalidad. Y si eres creyente o no eres creyente en Cristo Jesús, debes de saber que hay verdades absolutas en cuanto a Dios. Debemos de estar dispuestos nosotros como hombres y mujeres, como creyentes y no creyentes, debemos estar dispuestos a someternos a la soberanía de Dios. Dios no es un genio de una lámpara que tú le pides y le pides y le pides que te cumpla deseos. Ese no es el Dios que la Biblia nos muestra, que la Biblia me hace en ella conocer a este Dios asombroso. Dios no es esa clase de Dios que cumple deseos y deseos y deseos del hombre y la mujer. No, Dios es soberano y en su soberanía Dios eligió a un pueblo que es Israel, y en su soberanía Dios dispuso normas, reglas, sus leyes. Entonces debemos de saber tres cosas importantes y te las voy a enumerar. Número 1, Dios es el autor de un plan perfecto. Esto lo vamos a ver en el bosquejo de la segunda parte de Romanos 9, en los versículos 19 al 21. Entonces Dios es el autor de un plan perfecto. El plan de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Segundo, Dios es paciente y misericordioso en todos sus actos. O sea, Dios es paciente y Dios tiene misericordia
la cual aplica a todos sus actos. Y esto lo vamos a ver en los versos 22 al 26 del capítulo 9 que estamos estudiando. Y tercero, Dios en un acto de gracia. Recuerda que hemos hablado de esta palabra, gracia. Salva a judíos y también salva a gentiles, pero por la fe, no por méritos tuyos ni míos, sino que por la fe. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de toda nación que no es judía, o sea, hablamos de todo país, de toda nación cuyos habitantes no son judíos verdaderos, o raza judía, por así decirlo. Entonces, eso lo vemos en la última parte del capítulo 9, en los versos 27 al 33. Y ahora sí, te invito a leer conmigo Romanos 9, capítulo 9, del verso 19 al 33, para ya dar término a este capítulo. Y lo leemos así en el nombre del Señor. Romanos 9, verso 19 en adelante. Y dice lo siguiente: pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, esto es el profeta Oseas, el libro de Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ojo ahí. Y a la no amada, amada. Verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Recuerdas esas ciudades tan conocidas? No por algo bueno que tuvieran, sino por algo terrible que ellos hacían. Vamos con los últimos versos. Verso 30. Pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Verso 33 y último. Como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí, mis amigos, hermanos, pastores, colegas, todos aquellos que escuchan este audio. Hasta ahí leemos hoy, y como es de costumbre, vamos a analizar todo lo que hemos leído. Y te invito a analizar conmigo ahí todos los versos que hemos leído, ya que estamos estudiando la carta a los romanos en profundidad. Verso 19 decía: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Aquí las palabras pero me dirás presupone una conclusión. El apóstol se imagina el que alguien le está realizando dos preguntas. O sea, literalmente está diciendo: por lo tanto me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué culpa a Dios al hombre? Es como si alguien está interviniendo y expresando que no es correcto el que Dios actúe de forma tan soberana y al mismo tiempo encuentre falta en el hombre. La segunda pregunta aborda lo siguiente: ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Literalmente está diciendo: ¿por qué su voluntad? ¿Quién la ha resistido? Se está argumentando algo así: ¿sobre qué base puede Dios reprochar al hombre si nadie resiste su voluntad? Vamos al verso 20. Aquí encontramos la respuesta del verso 19, las dos preguntas que aparecen ahí. Pablo declara radicalmente que el Creador es soberano sobre la criatura. Tú y yo somos la criatura, somos creados, somos seres creados. Y el Creador es soberano sobre la criatura. O sea, el Creador es soberano sobre ti y soberano sobre mí y sobre todos los que habitan la tierra. O sea, tú eres la criatura y yo soy la criatura, que debemos someternos a la soberanía del Señor. Más abajo, en el mismo verso 20, dice, y leímos recién: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una posible traducción a esto sería: oh hombre, ¿quién te imaginas que eres tú para que repliques a Dios en su propio rostro? ¿Te das cuenta? El hombre, en forma insolente, desde una postura insolente, arrogante, es como que si se enfrentara a Dios mismo en su rostro y le increpara por lo que está haciendo. O sea, el Creador siendo increpado por la criatura. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero tiene absoluta autoridad sobre el barro. Claro que sí. El barro que está en sus manos, el alfarero tiene potestad sobre ese barro, sobre esa masa. El Dios soberano tiene autoridad sobre las criaturas. Tú eres barro, yo soy barro, somos polvo, fuimos hechos del polvo. Nuestros días aquí en la tierra son como la niebla de la mañana. Estamos y luego no estamos. Somos como la sombra. Así de frágiles somos.
Verso 23. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira, dice Pablo, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Aquí, entre el texto griego y la traducción de la Reina Valera 60, que es la que estamos usando para hacer estos audios, hay una disparidad. Aquí lo que se sugiere es algo así. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los objetos de ira preparado para perdición, y para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los objetos de misericordia, que Él preparó con antelación. ¿Para qué? Para su gloria. Aquí las expresiones objetos de ira y objetos de misericordia también son claves en el pasaje. Pablo ya había hecho referencia al hecho de que Dios levantó a Faraón. ¿Recuerdan lo que estudiábamos en el audio pasado? Dios levantó a Faraón en el escenario histórico, en aquel tiempo, en ese momento. El texto dice que los objetos de ira han sido preparados para destrucción. O sea, aquí la palabra preparados significa alistar, preparar, equipar. Esto va a entender algo que ya está listo. Por otro lado, los objetos de misericordia han sido preparados por Dios de antemano. ¿Para qué? Para su gloria. En estos dos versículos hay unos contrastes muy fuertes, dignos de detallar. Número 1, demostración de ira y poder. ¿Para qué? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Número 2, objetos de ira. Objetos de misericordia. 3, preparados para destrucción y preparados para gloria. Ahí está el detalle. Entonces queda de manifiesto el destino eterno de ambos grupos. ¿Cuáles grupos? Los objetos de ira y los objetos de misericordia. Esto es el juicio y la condenación eterna. ¿Para quiénes? Para los objetos de ira. Y para los objetos de misericordia, la gloria eterna, salvación eterna, el estar en la presencia misma de Dios. ¿Te das cuenta? Dos grupos. Estas son personas. Los objetos de misericordia y los objetos de ira son grupos de personas. Unos preparados para condenación eterna y otros preparados para salvación eterna. Vamos al verso 24. Estamos analizando el texto leído. Decía el verso 24, comenzaba diciendo esto: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. En otras palabras, a quienes también llamó, es decir, nosotros, Pablo se incluye, surge nuevamente el tema de la elección divina. Recordemos el capítulo 8, lo estudiamos ya, ahí de Romanos, verso 28 al 30. Pablo explica muy bien el qué de la elección. Y aquí en Romanos 9, del 1 al 33, Pablo, ¿qué está haciendo? Está Pablo simplemente exponiendo cómo funciona la elección usando a Israel como ilustración. Aquí la forma verbal ha llamado, que en el griego ekalesen significa llamar. Esto hace referencia al llamado eficaz de Dios de los llamados, objetos de misericordia, del verso 23. Ambos pasajes, Romanos 8, 28 al 30 y
Romanos 9:33 señalan que Dios en forma soberana llama y salva a gentiles, o sea, a las demás naciones que no son judías también Dios está llamando para salvarles. Él los llama, Él convoca. Verso 25 comienza así, como también en Oseas. Oseas era un profeta del Antiguo Testamento. Hay un libro que lleva su nombre ahí en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo cita a Oseas y dice, como también en Oseas dice, ojo a esto, llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada, amada. ¿A qué se refiere esto? El apóstol una vez más apela al testimonio del Antiguo Testamento. Para todos los que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, todo lo que está ahí, es una gran mentira, un gran error. Hay autoridad en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo apela al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para demostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su propósito electivo. Dios dice a través del profeta Oseas que hay un rechazo y un juicio para el Israel. ¿Cuál Israel? El Israel apóstata, ese que ha abandonado la fe en el Mesías, ese que ha abandonado la fe en Dios, ese que ha abandonado a su Dios. Quien los formó, quien los liberó de la esclavitud en Egipto, y quien los sacó por el desierto con maravillas y señales y los llevó a la tierra prometida. Entonces, Pablo está argumentando, está exponiendo cómo funciona todo esto, y él está diciendo que no hay una anulación de la promesa pactada a Abraham. La prueba es que habrá una restauración. ¿De quién? De Israel. Dios ha hecho una elección de gracia entre ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Entonces es necesario hacer mención que Dios dio una hija al profeta Oseas, a la que ordena que le llamase Lo Ruama. Esto lo puedes encontrar ahí en el libro de Oseas. Te invito a leer el libro de Oseas. Lo Ruama, que es el nombre que Dios le indica al profeta que le debe de poner a su primera hija. Este nombre significa no compadecida. O sea, esta niña simbolizaba a las tribus del norte. Recordemos que en un tiempo Israel, en aquel tiempo, en el tiempo de Oseas, Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Entonces el profeta Oseas fue llamado para predicarle a un reino en particular. Y la hija que él tiene, Dios le ordena que le llame Lo Ruama, que significa no compadecida. Y esta hija simbolizaba ¿a quién? Al reino del norte, o sea, a las 10 tribus. Esa tribu, del norte, que eran 10 en realidad, que estaban a punto de ser juzgadas por Dios y enviadas cautivas a Asiria. Entonces Dios luego le da a Oseas, el profeta, del cual estamos hablando, un hijo a quien ordena llamarle Lo Ami. Esto significa no mi pueblo. Este niño simboliza aquella generación apóstata israelita que fue rechazada por Dios. Pero esto no es todo en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 10. Dios promete que habrá una restauración y futura bendición para la nación. El apóstol Pablo aplica este pasaje para demostrar que Dios no ha cancelado su promesa. Evidencia de esto es que en el tiempo presente Dios continúa salvando a judíos. También es muy probable que el apóstol aplique este mismo versículo para dar a entender que Dios está salvando a gentiles, o sea, a personas no judías. Vamos al verso 26. Estamos analizando el texto leído.
Y el verso 26 comenzaba diciendo, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta cita es tomada de Oseas 1, verso 10. Oseas, capítulo 1, verso 10. Hace referencia a la restauración de Israel. Pablo aplica la misma verdad para demostrar que Dios también salva a los gentiles. Aquí la interpretación normal de los versículos citados por Pablo. Pablo, recordemos que cita al profeta Oseas, capítulo 1, versos 9 al 10, y luego cita al profeta Oseas en el capítulo 2, verso 23. Esto contempla la restauración. Pablo aplica dichos pasajes para indicar que Dios también llama y salva a los gentiles, o sea, a todas las naciones no judías. Dios está llamando, ¿para qué? Para salvación. Verso 27 comenzaba diciendo, también Isaías clama tocante a Israel. Esta introducción al versículo no deja duda de que Israel como tal continúa formando parte del plan y del propósito de Dios. Más abajo en el mismo versículo decía, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aquí la cita del apóstol es tomada de Isaías 10, verso 22 al 23. Este pasaje da por sentado la permanencia de Israel como nación y la posibilidad de su crecimiento numérico. Más abajo en el mismo versículo, tan solo el remanente será salvo. Estamos analizando el texto. Esta es una frase enfática que identifica a un grupo específico al que tanto Isaías como Pablo relacionan con un número de judíos que será salvo. Para todos los que se preguntan si Israel será salvo o qué sucede con Israel, aquí estamos explicando esas interrogantes. Verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Una traducción literal a esto sería, porque asunto finalizado completamente y abreviado sobre la tierra. Las palabras en justicia y con prontitud describen el modo o la manera como el Señor hará el asunto que se ha propuesto. Este verso explica cómo Dios ha de salvar al remanente de Israel. ¿Y cómo lo hará Dios? Dios salvará al remanente de Israel mediante la ejecución de su plan de manera completa y de manera decisiva. Y en dicho remanente cumplirá las promesas, recordemos las promesas que Dios mismo le hizo a Abraham. Verso 29, analizando el texto. Y como antes dijo a Isaías, aquí la cita proviene de Isaías 1:9. Esto hace referencia que lo que dijo antes permanece. ¿Y de qué forma permanece? Permanece firme. Descendencia, en el mismo verso. Recordemos que la palabra descendencia del griego es esperma, o sea, literalmente descendiente. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, o sea, descendientes, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. El Señor sí ha dejado una descendencia y por lo tanto la nación no ha sido juzgada a semejanza de Sodoma y Gomorra. Recordemos que estas dos ciudades fueron totalmente destruidas. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Con esta pregunta Pablo se propone explicar
el por qué los gentiles son bendecidos ahora. O sea, el por qué tú y yo somos bendecidos ahora, mientras que Israel está bajo juicio. Pablo sigue interrogándose él mismo. ¿Qué los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. La idea podría exponerse de esta forma. ¿Qué pues diremos? O sea, diremos que los gentiles, del griego ethnei, que significa naciones, han alcanzado la justicia que es por fe. Aquí la palabra han alcanzado significa asirse, obtener. Literalmente está diciendo Pablo, ¿obtuvieron justicia? Pablo es muy claro en argumentar que la justicia obtenida por los gentiles es una clase de justicia muy específica. Es decir, es la justicia que es por la fe. Los gentiles que han puesto su fe en el Mesías, o sea, las naciones que han puesto su fe en el Mesías, han sido declarados justos y por lo tanto disfrutan de una nueva relación con Dios. Si tú y yo hemos puesto la fe sincera en Cristo Jesús, entonces Dios nos declara justos. No porque tú y yo seamos justos, sino porque a través de su Hijo Él nos declara justos. Verso 31. Estamos analizando el texto leído. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia. Así parte este verso. Aquí la expresión ley de justicia radica. ¿En qué radica? En la esencia o carácter intrínseco de la ley. El problema de la nación de Israel era que perseguían una justicia basada en el esfuerzo humano. Como muchos hoy en día quieren llegar a Dios por sus propios méritos o por sus propias capacidades. Muchas veces el hombre ha querido llegar a Dios con un esfuerzo humano y eso no sirve, eso no alcanza. Entonces Israel dio más énfasis a la ley como rito que a la justicia que ella enseña. Verso 31. Israel ubicó las obras de la carne por encima de la fe del corazón. No alcanzó. Palabra aquí clave también. Esto es llegar. La idea del verso puede expresarse así, pero Israel, aunque perseguía una ley de justicia, no logró alcanzarla. Obviamente hubo israelitas que creyeron y por la fe fueron declarados justos delante de Dios. El problema que Israel tenía y aún tiene hasta hoy en día, apunta a que Dios no dio la ley para justificar al pecador. Ojo ahí, Dios no da la ley para justificar al pecador. Dios siempre ha declarado justo a quien ha puesto su fe en Él. Recordemos que la ley fue dada para mostrarle al hombre, a la humanidad entera, su incapacidad de alcanzar la justicia de Dios por cualquier otro medio que no sea la fe en Dios. Verso 32. Aquí vemos la razón del fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley. Israel no ha alcanzado la justicia de Dios. O sea, no ha recibido el perdón nacional como nación que le permita ser declarada justa y así disfrutar de las bendiciones hechas
al patriarca Abraham. Israel se equivocó de objetivo. Literalmente la oración está diciendo, porque la persiguió no por fe, sino como por obras. Israel persiguió la ley en sus méritos, en sus propias obras carnales, mediante el esfuerzo humano. Y si es así, no es fructífero. Más abajo, verso 32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo, ¿has escuchado eso? La piedra de tropiezo para la nación de Israel es y sigue siendo hasta el día de hoy Cristo. El país, en la persona de sus líderes, rechazó al Mesías. ¿Y qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso aparece ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 25, por si lo quieres buscar y leerlo. Entonces la solución para la nación de Israel, ¿cuál es? Es aceptar a Cristo como el Salvador. Verso 33 y último. Estamos ya terminando con el análisis. Como está escrito, dice Pablo, o en otras palabras, está diciendo tal como está escrito y permanece escrito. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es la piedra de tropiezo. El apóstol Pedro también hace referencia al mismo tema. No obstante, cualquier judío o gentil que cree en Cristo no será avergonzado. Hasta la actualidad, hasta hoy mismo, Israel continúa su esfuerzo por alcanzar la aprobación divina por las obras de la ley, olvidando que por las obras de la ley nadie, escucha bien, nadie se justificará delante de Dios. Es imposible justificarte por las obras de la ley. Y para concluir ya todo este tema del capítulo 9, 4 puntos importantes para concluir, y te los enumero. Número 1, la elección de los redimidos tiene que ver con la soberanía de Dios y no con los méritos del hombre. Recuerda, no es por tus méritos, no es por mis méritos. Esto es soberanía de Dios. Él eligió a los que quiso salvar. Segundo, el ejemplo de Israel es incuestionable del obrar de Dios en su elección. Otra vez más, elección, Dios eligió. Tercero, es solo gracias a la fidelidad de Dios en su propósito que Israel permanece como nación. ¿Te has preguntado por qué Israel, allá en el Medio Oriente, aún permanece como nación, siendo que todos los que le rodean a la nación judía son enemigos de esta nación? ¿Cuántas veces han querido destruir? ¿Cuántas veces han querido borrar del mapa a la nación judía? Y aún tú la ves ahí, a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que ha sufrido esa nación, del genocidio que se hizo en los tiempos de Hitler, a pesar de los millones de judíos quemados en los hornos y las cámaras de gas, muertos ahí, a pesar de la guerra en aquel tiempo, en la guerra de los 6 días, que podrían perfectamente haberlos borrado del mapa, no pudieron hacerlo. Y hasta el día de hoy, todos los conflictos que hay en las fronteras, todos los países árabes son enemigos de Israel. ¿Por qué crees que Israel permanece hasta el día de hoy? ¿Sabes por qué permanece Israel hasta el día de hoy? Es solo gracias a la fidelidad de Dios.
porque hay un propósito con esta nación. Cuarto, estamos concluyendo. Ese remanente ha sido elegido por gracia y Dios lo salvará por medio de la fe en el Mesías. Y verdades para que tú apliques a tu vida, verdades para que tú apliques en todo tu andar cristiano. ¿Cómo aplico todo lo que he escuchado en este estudio? Todas estas verdades que he estado escuchando en el capítulo 9. ¿Sabes cómo las podemos aplicar? ¿De qué forma? Entendiendo estos 4 puntos. La elección de Dios no depende de ascendencia humana. No, señores. Número 2, la elección de Dios no depende de tus obras personales ni de mis obras. Tercero, la elección de Dios tiene que ver con su misericordia, la misericordia de Dios. Y cuarto y último, la elección de Dios se basa en su soberanía. O sea, Dios es soberano. Nadie le dice a Dios qué hacer o qué debe de hacer y cuándo debe hacerlo. Nadie le ordena a Dios qué hacer. Es al revés. Dios es el que ordena. Dios es el rector del universo. Dios es el que manda. Dios es el que controla. Dios es el que gobierna y no el hombre. Dios es soberano. No te olvides. Dios es soberano. Y hasta aquí dejamos este audio y te invito a visitar el canal. Te invito a compartir las temáticas que hay ahí. Te invito a suscribirte también. Te invito, si ha sido de tu agrado, si ha sido útil para ti, a compartirlo en tus redes, a difundirlo, porque así llevamos la palabra de Dios a muchos que lo están necesitando en este tiempo difícil que estamos viviendo. Qué mejor que escuchar palabra de Dios. Qué mejor que escuchar buenas noticias que están aquí en su palabra. Qué mejor escuchar de que Dios tiene un plan perfecto y que Dios te está llamando a ti, así como me llamó a mí, a venir a Él hoy. No te olvides, ven a Dios hoy.